Saludos para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Enviamos un abrazo desde la distancia a cada uno de mis hermanos que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Y vamos a compartir con ustedes en este momento una serie de enseñanzas basadas sobre el tema de la iniquidad. Vamos a explicar un poco al respecto de qué se trata. ¿Qué es en sí la iniquidad? Hemos oído hablar de la iniquidad, pero ¿qué es? ¿Cómo nos afecta? Y realmente, ¿cómo somos librados de la iniquidad? Entonces vamos a tocar un poco este tema. Vamos a ir a Éxodo capítulo 34, el verso 6, y vamos a tomar la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7 dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Muy bien, vamos entonces a extraer algunos puntos aquí de este texto. Primero, el texto nos está mostrando tres cosas: iniquidad, rebelión y pecado. Y vamos a explicar las tres, aunque nos vamos a centrar en la iniquidad. ¿Sí? ¿Qué es la iniquidad? ¿Cómo opera? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo somos liberados de ella? Pero vamos a explicar estos puntos para que podamos entender la diferencia entre lo que es el pecado, lo que es la rebelión, lo que es la iniquidad. Bien, comencemos con la rebelión. La rebelión básicamente es ir en contra del mandamiento. Para que haya rebelión hay la necesidad que haya ley. No puede haber rebelión si antes no hay ley. Ejemplo, si yo le digo a un hijo mío, no haga tal cosa, ya eso es una ley. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es cuando el hijo, el muchacho, la muchacha, sabiendo lo que el padre le ha dicho, va en contra de lo que le dijo. Ahí se presenta la rebelión. Es la forma en la que pecaron nuestros padres, Adán y Eva. El Señor les dijo que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, lo cual ellos terminaron haciendo. Dios les había dicho que no lo hicieran, pero terminaron haciéndolo. Ellos solamente tenían un único mandamiento, es decir, toda la ley de Dios fue sintetizada en un único mandamiento: no coman de ese árbol. Ellos desobedecieron al mandamiento y entonces eso les fue contado por transgresión, o lo que también podemos decir rebelión. Sin ley no hay rebelión, pero donde hay ley surge la rebelión. La Biblia dice que desde Adán hasta Moisés no hubo ley, ¿cierto? Los hombres eran dirigidos únicamente por sus conciencias. De manera que no pudo reinar la rebelión, porque no había un mandamiento que quebrantar, ¿cierto? No se había dado a conocer la ley de Dios. Entonces, comprendiendo el concepto, la rebelión es ir en contra del mandamiento. Cuando hay ley aparece la rebelión. Por ejemplo, en algunas ciudades es ley que si alguien se va a transportar en moto, use un casco. Por ley debe de hacerlo. Si la persona no lo hace, entonces está siendo rebelde. Está yendo en contra del mandamiento, en contra del estatuto, en contra de lo que se ha ordenado. Entonces, esto es la rebelión. El pecado, ¿sí? Este pecado aquí se está refiriendo más a las acciones. Ahora más adelante voy a explicar en sí la diferencia entre el pecado y los pecados. Pero el pecado básicamente se refiere aquí en este texto a las acciones que uno puede cometer. Por ejemplo, yo puedo en algún momento ofender a una persona consciente o inconscientemente. Eso es pecado.
hice algo que no debía de hacer, hice algo malo. Y eso entonces me es contado por pecado. Pero el pecado en sí es un hecho no consecuente. Es decir, no es que yo ofenda a las personas todos los días. Únicamente ese día, por X o por Y, ofendí a alguien y pequé. Entonces eso le es contado por pecado. Y así sucesivamente. Los pecados básicamente son las acciones malas que hacemos. Es decir, que desde Adán hasta Moisés que vino la ley, aunque no hubo rebelión porque no había ley, sí hubo pecado. Y al haber pecado reinó la muerte, dice la Biblia. Porque el pecado que se presentó no fue a la manera de Adán, porque Adán pecó en la manera de transgresión, es decir, en la manera de rebelión, porque él se fue contra un mandamiento. Y allí Dios no se pronunció más respecto a su ley, no les dio ordenanzas a los hombres hasta que aparece la ley en el monte Sinai. Allí nuevamente aparece la rebelión, ¿sí? Porque al haber ley, cuando el hombre se va contra la ley de Dios, hay rebelión. Sin embargo, el pecado siempre ha estado, porque todos los hombres hemos pecado de una u otra manera. Pero los pecados son esas acciones malas que hacemos, que cometemos. Aquí el texto nos dice que el Señor perdona la rebelión y que también perdona el pecado. Pero anexa entonces algo más, y es la iniquidad. Y aquí es donde quiero que nos vayamos a estacionar un momento acerca de qué es la iniquidad, cómo funciona, cuáles son sus caracteres. Y también les recuerdo que el propósito es llevar estas enseñanzas en una serie. Vamos a tener varias enseñanzas para que podamos explicar bien cómo funciona esto y qué es, ¿sí? El propósito no es que tengamos una enseñanza muy extensa hoy, sino que podamos tener varias enseñanzas que no sean muy largas. Entonces vamos al verso 7, que ya hemos mencionado que habla del pecado, de la iniquidad y de la rebelión, pero sigue anexando que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí vemos algo, que la iniquidad es algo que va hasta la tercera y cuarta generación, dice el texto. Es decir, la iniquidad puede recaer sobre los hijos y los hijos de los hijos. Y voy a aclarar algo, porque el propósito es aclarar muchas cosas. A veces decimos o hemos escuchado o pensamos que no, es que hoy día ya no funciona así, es que hoy día antes los hijos eran responsables de los pecados de los padres, hoy día no. Por eso estoy haciendo la diferencia entre pecados, rebelión e iniquidad. Una cosa son los pecados, los pecados de una persona son los pecados de esa persona, no son los pecados de su hijo. La rebelión de una persona es la rebelión de esa persona, ¿sí? Aunque eso puede afectar, es decir, aunque el pecado o la rebelión afectan directa o indirectamente a nuestros hijos, no quiere decir que mis pecados van a ser cobrados en los hijos, no. Por eso no podemos confundir lo que es el pecado y la iniquidad. La iniquidad es una cuestión diferente, no es que hoy día sí o hoy día no. Esto tiene una funcionalidad y a donde quiero que nosotros lleguemos al final de estas enseñanzas es a la forma en la que realmente Cristo nos puede liberar de la iniquidad, ¿sí? Más allá de... Porque, uno a veces dice, no, basta con que me ore tal persona y voy a ser libre de la iniquidad. Pero la pregunta es, ¿sientes realmente la libertad de la iniquidad si te oraron? ¿Alguien oró por ti? ¿Sientes realmente que has sido libre de la iniquidad? ¿Tienes esa convicción y esa fe? Yo creo que la verdadera libertad se fundamenta en el conocimiento de las Escrituras. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ese es el propósito, que conozcamos la verdad.
y para ello podamos entender qué dice la Biblia al respecto. Entonces, para eso hay que entender primero qué es la iniquidad, que también en algunos textos se puede traducir como maldad. Su raíz hebrea es avón. Sí, esta es la palabra hebrea que utiliza la Biblia para referirse a esta palabra iniquidad, o que también es maldad. Cabe resaltar que la maldad es algo abstracto y algo bastante misterioso. Abro un paréntesis para explicar brevemente. La maldad es algo que en sí mismo es inexistente y no tiene ningún poder. Es decir, la maldad en sí misma no tiene ningún poder. Usted podría preguntarme, pero pastor, ¿cómo no tiene poder si uno ve que hay tanta destrucción afuera? Sí, sí la hay, pero a ver, la maldad en sí misma no tiene poder. Ella lo que hace es que captura una criatura. Y cuando la captura, entonces, por así decirlo, porque no es el término correcto, porque cuando hablamos de capturar, podemos hacer de la maldad como otra criatura, pero la maldad no es una criatura, ni siquiera es una creación. La maldad es algo que viene a existir cuando yo le doy existencia en mí, cuando yo decido independizarme de Dios. Dios es la fuente de la vida y quien sustenta todo con la palabra de su poder. Cuando yo digo, yo a Dios no lo necesito, yo puedo vivir solo, entonces aparece la maldad. Y la maldad se apodera de mis capacidades. ¿Quién me dio esas capacidades? Me las dio Dios. Pero ahorita la maldad se las roba y las utiliza. Entonces no es que la maldad tenga poder, no, la maldad se robó el poder que Dios le había dado a esa criatura y ahora utiliza ese poder para lo malo. No sé si me hago entender, pero bueno, no me voy a enfatizar mucho aquí en el concepto de maldad. Lo cierto es que la iniquidad es la ramificación de la maldad. La maldad tiene una matriz, ¿sí? un núcleo, pero ese núcleo tiene muchas manos, por así decirlo. Es como un pulpo que tiene millones de brazos. Y esos brazos son formas a través de los cuales se expresa la maldad. Por ejemplo, la envidia, el orgullo, la insensatez, la avaricia, el adulterio, las fornicaciones. Todos estos brazos son brazos de la maldad. ¿Cuándo se determina que algo es iniquidad y que no es realmente un pecado, cierto? Porque podemos preguntarnos eso. Bueno, pero ¿qué es iniquidad y qué es pecado? Bueno, la iniquidad es algo que esclaviza al ser humano. Es un pecado persistente. Ponía el ejemplo ahorita de yo poder consciente o inconscientemente hacer sentir mal a alguien o humillar a alguien. Por ejemplo, si eso llegase a suceder, yo pequé. Ahora, puede que yo nunca lo haya hecho, pero ese día lo hice por X o por Y. Eso es un pecado. Pero si la costumbre mía es humillar a las personas, entonces ya no es un pecado, es una iniquidad. ¿Por qué? Porque está constantemente en mí. Entonces eso es una iniquidad, es algo que se expresa constantemente. No es solamente que, tal persona cometió fornicación, no, sino que es un fornicario que constantemente fornica. Entonces, cuando la persona está habituada a la fornicación, que inclusive no puede escapar de ella, sino que ésta lo domina, es una iniquidad. Ya es una cuestión en la que la persona está metida y necesita entrar en ese bucle, es decir, no puede ni siquiera salir, más que entrar no puede salir, está metido allí en un bucle que lo obliga. El que miente o el que es mentiroso, ¿por qué? Porque yo puedo mentir en algún momento y es pecado, pero una cosa es que yo en algún momento haya mentido y que es pecado, otra cosa es que sea mentiroso. Cuando una persona es mentirosa y acostumbra a mentir a todo momento para salirse del problema, es una iniquidad. Entonces la iniquidad es un patrón o un bucle en el cual la persona está esclavizada. De esa forma es que se expresa la iniquidad. Creo que es suficientemente claro, ¿cierto? Un pecado que esclaviza, una forma en la que se expresa la maldad en un individuo. Si nosotros podemos hacer un análisis de las personas, vemos que lo que domina a aquel en cuanto al pecado se refiere no es lo mismo que domina a aquel. O lo que batalla, con lo que batalla tal hermano no es lo mismo con lo que batalla tal otro, ¿cierto?
Estos son expresiones de la maldad y se llaman iniquidades. Ahora, esas iniquidades pueden tener dos orígenes. Uno, partamos de un fundamento base y es que el pecado, la maldad está en todos los seres humanos. Pero esa inclinación específica hacia eso malo puede tener dos orígenes. Uno, yo mismo. ¿Cómo? Yo mismo me puedo entregar a la iniquidad. Si yo practico un pecado y lo vuelvo y lo practico otra vez y otra vez, llega un punto donde mi carne se habitúa a ese pecado y quedo dominado en ese bucle. ¿Sí? Ahí se convierte en una iniquidad en mi vida. Ahora, la otra forma es que la iniquidad se puede heredar. Y aquí es donde vemos lo que dice la palabra. Por eso les explicaba que no se trata de que, es que entonces yo pago los pecados de mi padre. No, porque la iniquidad no es... Cuando uno hereda la iniquidad no es que haya heredado un pecado, uno hereda una inclinación, que es diferente. Una inclinación, un punto por donde la tentación me puede golpear, ¿sí? Entonces, por eso el texto que leímos aquí en Éxodo 34 nos dice que el Señor visita la iniquidad. Mire, no es que Él visite el pecado, no, el pecado del padre es el pecado del padre. Los pecados que cometió mi papá son los pecados de mi papá. Y aunque me afecten a mí directa o indirectamente, en alguna manera son los pecados de Él. Pero las iniquidades de Él me visitan a mí. Es decir, las inclinaciones pecaminosas que tuvo mi padre, las puedo heredar. Y por eso es que uno ve, vuelvo y aclaro, las inclinaciones pecaminosas. Eso es la iniquidad. Por eso es que uno ve que alguien puede decir, mira el niño, igualito al papá. No solamente en apariencia física, sino que se ve inclusive en sus inclinaciones pecaminosas. Uno podría decir, sacó el genio del papá, mal geniado, mentiroso como el papá. En fin, son caracteres que se heredan, ¿sí? Y esto es la iniquidad. Si usted es sincero con usted mismo, puede analizarlo y mirar atrás y ver el historial de nuestros padres, ¿cierto? De nuestra mamá, de nuestro papá, y uno decir realmente sí. Mi papá tal vez no fue lo suficientemente responsable. Puede que uno batalle con eso, puede que sea otra cosa. Mi mamá tal vez tenía esta situación y yo la estoy viviendo en mi vida, me estoy enfrentando a ella. En fin, si uno analiza los padres y se analiza uno va a encontrar que muchas de las tendencias pecaminosas que tuvieron nuestros padres, nosotros también batallamos con ellas, ¿sí? Entonces ahí es donde encontramos los patrones de iniquidad, ¿sí? Que de hecho también cabe resaltar que la palabra iniquidad en su etimología viene del latín iniquitas, ¿sí? Que a su vez quiere decir calidad de injusto. La iniquidad sencillamente es una inclinación hacia algo que es injusto. Y la Biblia dice que todo pecado es injusticia. También la palabra hebrea se puede traducir como torcido, ¿sí? Como desviado, algo que se desvió, porque Dios nos hizo perfectos y en algún punto todos los seres humanos tenemos una desviación. Y esa desviación es nuestra iniquidad. Ahora, una persona no solamente puede tener una iniquidad, puede tener varias, ¿cierto? Puede que lucha con la mentira, que lucha con el engaño, que lucha con la depresión inclusive, mire, porque la depresión también es una iniquidad. La autoconmiseración, el pobre de mí, el que nadie me quiere, también es una iniquidad. Y muchas veces se puede andar batallando con estas cosas. Y si uno las analiza atrás, ve que también estuvieron en nuestros padres. De modo que la iniquidad es un elemento que se puede dar en herencia. Yo puedo transferir eso. Y hay un texto que vamos a estar manejando mucho en esta serie y lo vamos a ir explicando más adelante, que dice, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Porque algo muy importante que debemos saber y es que nuestro Dios no tiene nietos, ¿cierto? Nuestro Dios tiene hijos.
mas no nietos. Y eso les voy a explicar más adelante. Bueno, vamos a leer el Salmo 106, el versículo 6. Salmo 106 y el versículo 6, para ir reforzando un poco lo que venimos hablando. Dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Esto lo dice entonces aquí el salmista. Pecamos nosotros como nuestros padres. Lo que él quiere decir es que nosotros pecamos a la misma manera que pecaron nuestros padres. De la misma forma que ellos pecaron, de esa misma forma pecamos nosotros. Eso es una iniquidad, ¿sí? Es la misma forma en la que el pecado se expresa en alguien. Con lo que batalló mi padre, ahorita es con lo que yo batallo. Lo que me domina, con lo que lucho. Me levanto, pero esto me tienta y otra vez me toma. Eso es una iniquidad. Isaías 65 y el versículo 7. Vamos a leer también este texto. Isaías 65 y el verso 7. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Aquí vemos que pasa lo mismo. Aquí menciona las iniquidades de los padres y de ellos. ¿Cuál fue? La misma. Quemar incienso en los lugares celestiales, en los lugares altos, perdón. Adorar otros dioses, adorar al ejército de los cielos. Todos estos elementos, lo mismo que sus padres, ellos los hicieron. Esto es una iniquidad. Entonces, no sé si me hago entender, ¿sí? Pero el propósito es que podamos ver la claridad del asunto. La iniquidad es un patrón, algo repetitivo, que no solamente está en mi vida y se repite, sino que también está o estuvo en mis padres y después lo veo en mis hijos. Y lo que dice la Biblia es que esto tiene la capacidad de transferirse hasta la tercera y cuarta generación, ¿cierto? Ok, vamos a ver algún ejemplo bíblico sobre esto. Vemos el caso de Abraham con Abimelech. Recordemos que Abraham le dijo una verdad a medias con más cara de mentira en el caso de Abimelech, ¿cierto? Sara es mi hermana, porque tuvo miedo de que lo mataran allí para quedarse con su mujer, así que mintió. Bien, no era una mentira del todo porque era media hermana, ¿cierto? Pero no dijo la verdad completa, que era su esposa. Así que esto es contado también, ¿cierto? Como, una media verdad es una media mentira también. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que este patrón lo vemos que se repite en en Isaac. Recordemos que Isaac también allí en la tierra de Gerar hizo lo mismo. Y es más, al parecer fue con la misma persona, con Abimelech. También tuvo miedo y dijo que esta mujer era su hermana y le mintió. Le mintió al rey de aquel lugar. Y casi por esto viene un pecado grande sobre este hombre. Y aquí vemos que de la misma forma que mintió Abraham, miente ahora Isaac. Pero mire que cuando la iniquidad se establece, cuando la iniquidad se confirma, se va haciendo cada vez mayor y cada vez más grande y más dañina y más complicada. Ahorita vemos que Jacob también miente, pero ya ahorita de una manera más grave, engaña a su padre, haciéndole pasar que es Esaú, ¿cierto? Y aquí vemos nuevamente el engaño, la mentira. Pero vemos que esto visita también a José, pero vemos que también hay un hombre que puede decirle no al engaño, porque la mujer de Potifar quiso seducir a José, y José, si hubiera cedido ante la tentación, él hubiera perpetuado esta maldad y hubiera engañado a su amo Potifar, ¿cierto? Pues él podría haber pensado que se va a dar cuenta Potifar, pero no, él tuvo temor de Dios y dijo no. Y esto también nos da a entender que nosotros no estamos obligados
a pecar de la misma manera que nuestros padres pecaron. Y aunque eso nos va a visitar, porque la iniquidad visita, es decir, de la forma en que nuestros padres pecaron, esa forma nos va a visitar, yo no estoy tampoco 100% obligado a hacerlo. En José lo podemos ver. José pudo decirle no a la iniquidad por la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, ya llegando a nuestra conclusión de este primer mensaje, de esta introducción a este tema, quisiera decirles que la iniquidad se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, en segunda de Pedro 2:16 nos habla de Balaam, ¿sí? Y nos dice que la mula refrenó, ¿cierto?, la iniquidad, o reprendió al profeta por su iniquidad. Vamos a leerlo, segunda de Pedro 2:16. A ver si está aquí el texto. Sí, es este. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí vemos que a Balaam le habló la mula, pero dice refrenó su iniquidad. Quiere decir que el pecado que estaba cometiendo Balaam, ¿cuál era el pecado? El amor al dinero. Porque él sabía que no debía maldecir el pueblo de Israel, pero como Balaam, rey de Moab, le estaba pagando una buena plática por hacerlo, él insistió. Entonces hizo una mercadería de su ministerio profético. Y al hacer esto, él entró en una iniquidad. Ahora, lo que resalto aquí, que dice que era una iniquidad, es decir, no fue algo del momento, no fue algo de que Balaam se dejó tentar por el dinero, no. Cuando la Biblia dice que refrenó su iniquidad, quiere decir que Balaam ya estaba habituado a eso, que él ya se había vendido al dinero, que él ya se había entregado. Pasa lo mismo con Hechos 1:18, que nos habla de Judas. La Biblia dice que, a ver, vamos a leer aquí Hechos capítulo 1 y el verso 18. Dice así: este pues con el salario de su iniquidad, mire, de Judas, con el salario de su iniquidad. Quiere decir que el problema de Judas no fue que tenía una deuda que pagar y de pronto fue tentado en el momento y le ofrecieron 30 piezas de plata por entregar a Jesús. No. Cuando la Biblia dice que era una iniquidad, quiere decir que Judas ya estaba habituado al dinero, a robar. Y la Biblia nos dice en textos anteriores, dice que él extraía dinero de la bolsa porque era el tesorero. Eso es una iniquidad. Mire, él ya estaba habituado a robarse el dinero de la iglesia, de los fondos. Esa maldad desemboca en este pecado tan grande como fue entregar a Cristo. Pero ese es el punto de lo que es una iniquidad, ¿sí? Una iniquidad es algo que la persona está habituada, que está ahí esclavizada de eso y que no logra romper, que está metida en la práctica de un pecado. Ahora, concluimos. Las iniquidades tienen muchas ramificaciones, muchas formas y se pueden encontrar de muchas maneras. Concluyo con este ejemplo y en la próxima enseñanza entonces vamos a seguir desarrollando este tema. Alguien me decía, ¿una persona puede nacer siendo homosexual? Me preguntaba alguien. Ahora, bueno, sabemos que la homosexualidad es practicar sexo con una persona del mismo sexo, ¿cierto? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que hace una persona homosexual? Que practique la homosexualidad. Cuando una persona practica la homosexualidad, se hace homosexual. Es allí cuando se hace realmente homosexual, no antes. Entonces una persona no puede nacer siendo homosexual. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace, nunca ha tenido una relación sexual. La persona se hace homosexual cuando practica la homosexualidad. Pero sí cabe resaltar que la homosexualidad puede no solamente ser un pecado, sino también ser una iniquidad. Y al ser iniquidad, la homosexualidad puede transferirse a modo de iniquidad. Es decir, que un niño puede nacer con la tendencia y con la inclinación y con la tentación a la homosexualidad si recibe esta iniquidad de sus padres o de sus antepasados, como la Biblia nos habla de la tercera y cuarta generación. Cuando esta iniquidad está metida en las generaciones, un niño puede recibirlo a la hora de nacer, ¿cierto? A la hora de venir a este mundo.
Y yo creo que la experiencia misma lo confirma porque en repetidas ocasiones hemos visto niños muy pequeños y ya manifiestan tendencias, ¿sí?, de delicadeza, de cierta forma que uno dice, bueno, al niño le ocurre algo. Muchas veces es eso, hay una iniquidad que le está visitando, Ahora, el niño es homosexual, no lo es. ¿Por qué? Porque él no ha practicado la homosexualidad. Pero sí hay una iniquidad que está operando en él, ¿sí? Bueno, ya concluimos este mensaje, pero en las próximas enseñanzas vamos a hablar respecto a cómo realmente puedo ser libre de la iniquidad. Es verdad que yo puedo romper la iniquidad sobre mis hijos. ¿Es cierto eso? Todo esto lo vamos a tratar entonces en estas enseñanzas y cómo podría hacerse. En fin, todo lo vamos a seguir desarrollando en estos temas que iremos trayendo respecto a este asunto de la iniquidad. Así que mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, los bendigo a todos. Muchas gracias por acompañarnos también en estas enseñanzas, por escucharse estos mensajes. El Señor me los bendiga y un abrazo fuerte para todos.